Ahora sí tenemos en línea a Agustín Podestá, nuestro columnista especialista en asuntos religiosos. Él es magíster en teología, director de Hablemos de Teología y también lo invitamos a que se sume a este festejo por los 10 años de Yo Quiero Verte, porque es una parte muy, pero muy importante en muchos sentidos de que esto siga vivo. Agus, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Bien, ¿ustedes cómo andan? Felicitaciones por estos 10 años, impresionante. Gracias, felicitaciones a vos también y gracias justamente por ayudarnos también a que esto siga marchando sábado a sábado. Eh, Primero, aquí vamos a aprovechar el espacio para agradecerte justamente por tu compañía, por tu apoyo material, intelectual y bueno, sí, después sí meternos un poquito en lo que es la vida, la actualidad de la Iglesia Católica, porque hoy celebramos a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, la primera santa argentina. ¿Quién fue esta mujer a la que se la conoce más popularmente como Mamá Antula? Sí, hoy de hecho, mira, tengo remera recién estrenada de Santa Mamantula por la ocasión, por el día. Bueno, es como decía, la primera santa argentina, es muy importante, es laica, si bien se la ve con hábitos de monja, diríamos, en realidad nunca no estuvo en una congregación propiamente dicho, sino que ella tomaba este hábito por algunos votos que había hecho, pero siempre como laica consagrada, comprometida justamente con la causa. Muy breve, ella nace en Santiago del Estero, y una vez que los jesuitas fueron expulsados, ¿se acuerdan lo que fue la expulsión de los jesuitas en el territorio de América Latina? Un proceso muy cruento, muy violento que toma la corona española para con los jesuitas. Ella toma justamente la posta, ¿no? Como una especie de vocación, lo que recién escuchábamos en el audio de Juanpi, ¿no? Ella toma como la vocación como bandera y lo que hace es querer continuar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en todo el territorio argentino. Entonces camina desde Santiago del Estero, pasando por un montón de provincias, más o menos se calcula que caminó unos 5.000 kilómetros a pie, en patas, digamos, con lo opuesto. Caminó por todas estas provincias predicando, en realidad ayudando a que se prediquen los retiros. ¿Por qué? Porque en ese entonces los retiros ignacianos, los ejercicios espirituales, solo los predicaban los jesuitas. Hoy en día lo puede predicar un montón de personas, varones, mujeres, laicos, bueno, pero los pueden llevar adelante, bueno, ahí hay una cuestión, no importa. Pero en ese momento era solamente los jesuitas. Entonces ella lo que hizo fue formar inclusive a sacerdotes para que los sacerdotes puedan llevar adelante estos ejercicios ignacianos y ayudaba y colaboraba a conseguir todos los recursos materiales, hacer colectas y encargarse justamente de todo lo que diríamos la gestión del retiro, la gestión de los ejercicios, todo lo práctico para que miles de personas puedan hacer estos ejercicios espirituales. Y el gran legado que nos dejó, lo más visible si se quiere, es la Santa Casa de Ejercicios, que está ahí muy cerca de donde están ustedes en la radio, de ahí la verán todos los sábados. Ese espacio tan importante, la Santa Casa de Ejercicios, que ella no llegó a verlo, bueno, ella estuvo ya en el último tiempo de su vida con el desarrollo de esta casa, eh, y... eh, como es, y es por donde de hecho después pasan muchos de los próceres, ¿no? Muchos de los, por ejemplo, miembros de la primera junta de gobierno de nuestro país, el 25 de mayo, muchos de los primeros presidentes de nuestro país hicieron ejercicios espirituales en esa Santa Casa de Ejercicios, o sea que es un monumento histórico muy importante y sobre todo por su valor político, pero también religioso, ¿no? Por el valor de la fe en estos próceres argentinos, que nace todo por inspiración de esta importantísima, ¿no? Mujer que fue Mamantula. Hola Agus, Ana te saluda, ¿cómo estás? Bien, vos, felicitaciones también. Muchas gracias. Pensaba en esto que nos contabas sobre Mamá Antula y quería preguntarte qué significa que una mujer en esa época haya logrado todo esto que vos nos estás contando, que incluso hasta haya formado sacerdotes y se haya encargado de todas estas gestiones que me imagino no deben haber sido nada fáciles y más todavía siendo mujer en esa época. Tal cual, tal cual. Y del interior le agregaría, porque, por ejemplo, el único lugar donde no la reciben o la reciben mal
a que no adivinan dónde fue. ¿Qué provincia de nuestro país fue la única que la recibió mal, ¿no? Cuando llega a Buenos Aires hay una de las historias que dice que la reciben con piedrazos, con palos, porque la tenían por bruja, ¿no? El único lugar donde le costó entrar fue justamente en Buenos Aires, para sorpresa de nadie. Y siendo mujer, como vos lo decías, tal cual. De hecho, en nuestro país era muy poco conocida la historia de Mamantula, y sin embargo en Europa, hasta por ejemplo creo que es en Rusia, no sé dónde es, Mamantula es muy conocida. Cuando fue la canonización, hubo mucha gente de Europa que fue a la canonización porque conocía y estaba tremendamente comprometido. ¿Por qué? Porque las cartas de Mamantula que ella escribía, ¿no? Que ella escribía las cartas justamente para recaudar fondos para que envíen dinero desde Europa, eran traducidas a un montón de idiomas, ¿no? Y como siempre en nuestro país tenemos esta obsesión por a nuestros ídolos destruirlos, y a ella también le pasó, ¿no? Y bueno, como vos decías, siendo mujer en un contexto tremendamente machista, ¿no? Muy clerical, muy clericalista, diríamos, y sin embargo ella tomó esta fortaleza, ¿no? Tenida justamente desde el corazón en el Evangelio, muy comprometida con la causa, y siguió adelante aún a pesar de las adversidades, y logró todo lo que logró, ¿no? Como vos decís, si se quiere, es doblemente meritorio, porque habla como mujer comprometida con la fe, tal cual, en un contexto que le era totalmente adverso. Agus, Juan, ¿cómo va? Estoy del más allá, no me vas a ver. Hey Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No te veía. Agus, yo tengo una pregunta en base a la vida de Mamantula. Yo pensaba que ella de alguna manera revaloriza o pone también en valor la figura del laico consagrado, ¿no? En el siglo XVIII. Estamos hablando de una época donde el laico consagrado por ahí no era tan visible, hoy lo vemos de manera más visible, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿cómo redefine Mamantula la figura del laico consagrado, especialmente al elegir este camino frente al matrimonio o a la vida de clausura, ¿no? Sí, no, todavía en ese entonces no estaba del todo definido como hoy lo tenemos. Exacto. Sobre todo después del Concilio Vaticano II, que es hace 60 años para acá, no es tan antiguo, tan clarificado, si se quiere, los distintos tipos de vida, ¿no? Los distintos estados de vida en la Iglesia. Ella lo que hace es tomar algunos votos que los laicos podemos tomar sin problemas. Hay muchos laicos que toman votos que son específicos para algunas cuestiones en particular. En realidad lo que sucedió es que ella era muy joven, era adolescente, cuando se da la expulsión de los jesuitas. Ella lo que estaba era como consagrada de alguna manera al servicio de la comunidad, ¿no? Ella colaboraba con los padres jesuitas en su contexto, porque además ella venía también de una familia, diríamos hoy, adinerada, ¿no? Ella es hija de los que eran los españoles, ¿no? Que habían colonizado las tierras, y tenía muy buena formación, por eso escribía muy bien, leía muy bien, era una persona muy formada para la época. Entonces esto también le permite, esta ilustración, diríamos, esta educación que tenía muy sólida, le permite lograr también todo esto, ¿no? Poder comunicarse y relacionarse, y sobre todo gestionar, ¿no? La importancia, me parece, también de la gestión, que a veces la tenemos como de segunda categoría, y me parece que es muy importante. Pero volviendo a lo que preguntabas, me parece importante, ¿no? Que si bien todas las imágenes que tenemos son con el velo, ¿no? Como que pareciera que estamos hablando de una religiosa, como si fuera una monja que ha tomado votos perpetuos y demás. Claro, en el caso de ella no. Y no fue tampoco un tema que explícitamente le haya dado el interés, sino que ella entendía que desde su consagración, tal cual como estaba, ella tenía que estar al servicio de los ejercicios espirituales para acercar a la gente a la fe. Creo que ahí está la riqueza, ¿no? Ella buscaba que miles y miles de personas se acerquen a la fe, hagan los ejercicios espirituales. Un poco también el mismo perfil que el cura Brochero, ¿no? En este sentido, ¿no? Esta misma preocupación, ¿no? Acercar la gente a la fe, que no sean ellos los protagonistas, ni el cura Brochero ni Mamantula, no sean ellos los protagonistas, no son ellos los predicadores los que se ponen en la primera línea, sino que se ponen al servicio de que otros lo logren. Y me parece que esa es la grande riqueza, ¿no? Como laica en este caso, como comprometida en, bueno, mirá, yo estoy convencida de este camino, los votos que he tomado son suficientes, mi camino no es necesariamente una congregación religiosa, yo quiero que la gente se acerque a Dios, ¿no? Creo que esa es la riqueza justamente de su servicio laical. Hola Agus, ¿cómo estás? Mariela te saluda también, estoy en cámara pero estoy en el piso. Equipo completo, Equipo completo, bueno, sí, mucho por que los estén 10 todos. años. Bueno, justo te escuchaba de esto de
la misión, ¿no?, que tenía ella de desparramar esa fe popular, a cuanto más gente llegar, y una de las devociones populares más importantes que introdujo también es la devoción a San Cayetano, ¿no? Algo que es una obra que realmente mueve a miles de personas, ¿no? Y aunque a veces ni siquiera vayan a misas, la gente esa devoción a San Cayetano la tiene, ¿no? Contanos un poquito de eso también. Bueno, sí, la devoción a San Cayetano es muy importante. Toca una fibra que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Con el, ¿cómo decirlo? Con lo vital, ¿no? Con lo más vital de la persona, con el tema del trigo, con el tema del pan, con el tema del trabajo. Uh-huh. La devoción a San Cayetano, sobre todo en contextos en América Latina, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Que la escasez, que la necesidad es tan grande, ¿no? Que la necesidad del pueblo es tan grande. La devoción a San Cayetano toca esas fibras, ¿no? De cuestiones de mayor necesidad, ¿no? Creo que en ese sentido ella, al traer justamente esta devoción, pero sobre todo por lo que implica en la necesidad de la gente, en la necesidad del pueblo, toca estas fibras tan importantes que hace que crezcan las devociones, ¿no? Que en el fondo los patronazgos, si se quiere, de los santos logran calar en lo más profundo de la fe de las personas, ¿no? Y de ahí es que desarrollan lo que desarrollan. Sí, es tan importante, y de hecho ahí en el santuario de San Cayetano, Mamantula es pilar fundamental. Uh-huh. Mañana se conmemora el Día de la Mujer y justo el Evangelio del domingo habla de la mujer samaritana que le pide agua a Jesús. A eso sumémosle la figura de Mamantula, de la cual hemos venido hablando, a quien el Papa Francisco había beatificado y canonizado. ¿Cómo es el rol de la mujer en la Iglesia en este casi primer año de pontificado de León XIV? ¿Cambió algo con respecto a lo que era el papado de Francisco en ese sentido? Bueno, hasta ahora mucho no ha hablado León del tema porque, bueno, la agenda internacional se posiciona más sobre el tema de la paz, ¿no? Que es el gran tema que viene de hace meses para acá, que venimos de guerra en guerra, ¿no? Que venimos de invasión en invasión, todos los días vemos misiles caer sobre distintos países, sobre distintos territorios, sobre niños, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Con Israel y demás. No ha sido un tema tan en agenda que yo recuerdo en este momento. Sí, hubo todo un tema con el tema del sínodo, cuando estamos en los grupos, se están publicando ahora los informes de los grupos de investigación sobre los temas sinodales, y uno de ellos es por el lugar de las mujeres en la iglesia. Especialmente siempre hacemos esta aclaración, ¿no? Porque pareciera que es mujeres y varones, pero en realidad no es mujeres y varones, en realidad es clero y el resto, ¿no? Del cual están, desde luego, la mayoría de las fieles, en ese caso, las que tienen participación activa son mujeres, y después estamos los varones laicos que nada, acá estamos. No nos quejamos igual, pero acá estamos. Y en realidad el tema es el clero, ¿no? El clericalismo, que el gran enemigo de la sinodalidad es el clericalismo. Pero me parece importante esto de la lectura que decías, porque la lectura de la samaritana a veces no le damos la importancia suficiente que tiene, ¿no? Es Jesús hablando con una mujer que el contexto consideraba impura, ¿no? Doblemente impura, porque era impura por ser samaritana y era impura por el contexto en el que vivía, porque había tenido varios maridos, porque evidentemente se trataba de una persona que no cumplía con las normas sexuales, ¿no? Con las normativas sexuales de la época, ¿no? No necesariamente era una prostituta, como lo podríamos entender hoy, pero sí que no, por eso tienen todo ese diálogo con los maridos, ¿no? Y por eso iba sola, porque estaba... no iba con otras mujeres, las mujeres iban todas juntas a buscar agua. Si ella iba sola era porque estaba excluida, digamos, del grupo de las mujeres, que sí cumplían con la normativa. Evidentemente era una mujer, y por eso hablan del tema de los maridos, porque era una mujer que no cumplía con la normativa sexual esperable de la época. Entonces que Jesús esté hablando con esa mujer implicaba por eso se espantan los apóstoles, ¿no? No solo porque era samaritana, sino porque no cumplimentaba con lo esperado, ¿no? Con el perfil esperado. Bueno, que Jesús justamente se acerque a esas personas nos tiene que recordar a nosotros, ¿no? Dónde tenemos que estar, dónde tenemos que poner, como decimos, nuestra opción preferencial, ¿no? No excluir a nadie, pero poner especialmente énfasis en aquellos que la sociedad tiene más por descartados, por abandonados, y eso implica todo tipo de violencia. En el caso de
del Día de la Mujer, especialmente con las mujeres que sufren doble o triple marginación, ¿no? Por todas estas cuestiones. Mujeres que son explotadas, mujeres que están en contextos de violencia de género, mujeres que sufren por causa de ser mujer, mujeres que son violentadas, ¿no? Que son obligadas al trabajo sexual, bueno, todo tipo de violencias que son específicas justamente o mayoritariamente sobre las mujeres, que es donde más tenemos que prestar atención, ¿no? Hay una desigualdad estructural en las violencias, en cómo se ejercen las violencias, y hay violencias que son específicas por el hecho de ser mujer. Entonces ahí tenemos que tener justamente la opción preferencial puesta sobre eso. Mencionaste al principio algo del concepto del Papa de la Paz, y justamente esta semana el Papa León XIV invitó a una oración por el desarme y la paz. Un concepto que, como vos decís, ya viene pronunciando hasta desde el día de su elección, digamos. ¿Hay alguna explicación a ese cuestionamiento que habrás escuchado muchas veces, Agus, del por qué Dios permite que haya guerras? O sea, ¿hasta qué punto la oración tiene la fuerza suficiente para ablandar los corazones de las personas que tienen el poder de fomentar esas guerras o no? Bueno, la violencia es uno de los más grandes, ¿no? El odio es uno de los más, de los principales motores del mundo, ¿no? El odio mueve muchísimo. Y cambiar el odio del corazón de las personas es lo más difícil, porque el odio se disfraza de bueno, ¿no? Ese es el problema. Que el odio, que rara vez el odio se parece a los malos de Disney, ¿no? Que son gente con cara mala, enojada, que grita y se ríe con voz diabólica, ¿no? En general el mal no se parece a eso, ¿no? En general los anticristos usan saco, corbata, ¿no? Y gobiernan naciones, ¿no? Tienen poder de decisión sobre millones, y uno los ve muy civilizados, ¿no? Saco, corbata, hablando tranquilos, ¿no? En general los anticristos son muy civilizados, ¿no? Por eso cuando hablan de los valores de Occidente y no sé qué, yo digo, en general detrás de esos discursos se esconden anticristos, ¿no? Múltiples, se esconden mucho odio. Entonces cuesta mucho arraigar esas estructuras, ¿no? Por eso los papas de Juan Pablo II en adelante hablan de estructuras de pecado, ¿no? Porque no hablamos de pecados individuales, ¿no? No es, uy, me equivoqué y sin querer hice algo, o no queriendo tanto, pero me dejé llevar. No, estamos hablando de estructuras, ¿no? Estamos hablando de sociedades enteras que tienen performado su corazón para el odio, ¿no? Para odiar. Para violentar, ¿no? Y toman con naturalidad que mueran, que en una de las bombas que tiran maten 80, 90 niños. No se les mueve un pelo, ¿no? Bueno, evidentemente es porque el odio, en términos teológicos diríamos el anticristo, está fuertemente instalado en su corazón, ¿no? Bueno, creo que el poder de la oración sigue siendo sumamente necesario, ¿no? Porque hay que cambiar estructuras fuertemente arraigadas en el corazón de las personas. Pero desde la esperanza, como Francisco también nos recordaba, no podemos desesperar justamente, ¿no? En la esperanza tenemos que caminar porque sabemos que la conversión es posible, ¿no? Que la gente sí se convierte. Jesús lo vio hasta en la cruz, ¿no? Que sabemos que la gente sí se convierte y sí puede cambiar su corazón para entregarse al servicio de los demás. Sí, no hay que abandonar la lucha, ¿no? Gracias, Agus, por estas palabras esperanzadoras justamente que nos das con respecto a la oración, y gracias por ser parte en estos 10 años, una parte muy pero muy importante de Yo Quiero Verte. Tenemos muchísimo cariño hacia vos y te agradecemos que siempre nos banques en todas y que estés disponible para nosotros. Muchas gracias y buen fin de semana. Felicitaciones para todos ustedes, gracias por todo. Hasta luego. Abrazo grande. Buen fin de